¿Cuáles son las características del yo? ¿Se acuerdan que el yo era el segundo círculo de esta cebollita que habíamos dibujado? El yo es conexión con la esencia. Hay algo de sagrado en el yo. En el ego, si lo relacionamos con el buey, es solamente huella. Cuando yo toqué el yo, lo vi al buey. ¿No? Ya hay una conexión con la esencia. Es intuitivo, es puro y es libre. Saben que cuando una persona va dando pasos en los procesos de conciencia, una de las cosas que va trabajando continuamente es la intuición. ¿Saben? Acuérdense eso. Y ustedes anímense a intuir. Intuyan. Permítanse intuir. Dense el permiso. Cada uno de nosotros necesita ciertos permisos para poder evolucionar. Generalmente nosotros ese permiso lo buscamos afuera. Entonces vamos y pagamos una consulta con un médico, con un psicólogo, con alguien que hace... ¿Cómo se llama el que hace Andrés? Es. No, ¿repetilo? Neuroalquimia. Con alguien que hace neuroalquimia, por ejemplo. Y entonces nos pagamos para recibir el permiso. Y en realidad somos nosotros los que tenemos que darnos el permiso. ¿No es cierto? Y aquellos que son audaces y se animan a empezar a dar permiso y nosotros les damos la autoridad, les permitimos que nos den el permiso. ¿Se dan cuenta cómo es? Cuando nosotros le damos la autoridad a alguien, le permitimos que nos dé el permiso de poder hacer algo. ¿Sabes? Mira, vos te vas al padre Ignacio y entonces él te dice: el padre sabe que no puede ir de cuerpo, y el padre te dice: levántese toda la mañana y vaya a caminar en el pasto descalzo y va a ver que va a empezar a ir. Te lo tuvo que decir él. Cuando vos tenés la conexión con lo sagrado, todos la tenemos. No quiero decir que no vayan, quiero decir que todos tenemos esa conexión. Entonces, cuando el ego está continuamente buscando quién le va a dar el permiso para actuar. En cambio, el yo, que es intuitivo, se permite descubrir él y ir dándose el permiso para intuir. Y nosotros tenemos que darnos el permiso, sí. Intuir, ¿y qué sería? ¿Es hacer eso que a veces uno dice en un primer momento hago esto? Eso y por ahí si lo cambió, no le fueron las cosas como si lo hubiera hecho, o lo hago eso y me va bien. Saben que como el ego está buscando la seguridad, siempre le pone el cálculo en la intuición. Y lo interfiere al proceso de intuición. La intuición es una corazonada. La intuición es una corazonada. La intuición es un primer salto de conciencia hacia algo. La intuición es un encuentro con la verdad. Es una voz interior. ¿No es cierto? La cuestión es que esa voz interior está conectada con lo verdadero. El ego, como no está conectado con lo verdadero, la interfiere continuamente. ¿Y si no anda? ¿Y si me falla? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿No es cierto? Bueno, cuando nosotros empezamos a darnos permiso, el ego ya no la puede interferir. Y los seres que desarrollaron la conciencia superior tienen esa conexión con la intuición naturalmente. Y entonces les surge
ciertas frases, ciertas cosas, cierto conocimiento, cierta información, de una manera tan natural que uno dice, ¿de dónde lo sacó? Bueno, viene así, desde la intuición. No lo saben que uno muchas veces piensa con la intuición y dice, ah, yo sabía quién llamó por teléfono, yo sé que va a ser tal persona. Tiene que ver algo con la intuición, pero no tiene que ver con lo externo. No lo vivan para lo externo, no gasten pólvora en chimango. La intuición vívanla para lo interno y vívanla para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si el que es sabio, los viejos sabios, ¿no? Mi abuelo era campesino y tenía tercer grado nomás, y era muy intuitivo, y él le podía llegar a dar un consejo a profesionales. ¿Por qué? Porque tenía una conexión de tal manera que podía indicar cosas que no era necesario que pase por el razonamiento. Eso es lo que pasa con la intuición. ¿Y qué es cuando uno se acuerda de alguien que no ve, o tanto artista o como de la vida, y en esos próximos días aparece? Aparece y uno se entera lo que pasó con esa persona? Bueno, cada persona, bueno, vamos a hacer una cosa, en un taller más adelante yo voy a hablar más de la intuición, pero explico ahora esto para que se den cuenta cómo es. Nosotros, todos los vínculos que tenemos tienen que ver con una vibración interna. Si la vibración interna, si yo no tengo vibración interna que coincida con cierta persona, no existe la conexión, ni aparece en mi vida, para nada. Cuando aparece alguien es porque hay una vibración interna que yo tengo con esa persona. Entonces, cuando... Aunque no la conozcamos. Aunque no la conozcas, siempre. Hay en millones de personas, tenemos muchas vibraciones en común con muchos. Y entonces cuando nos encontramos con ellos sentimos, ah, pero es como si nos conociéramos toda la vida. Eso es que hay una frecuencia donde estamos coincidiendo. Bueno, pero vamos a verlo después. Cuando yo me conecté con esa frecuencia, me encuentro también con la persona. Y esto da fundamento a muchas cosas que nosotros por ahí no tenemos conciencia, ¿no? Por ejemplo, el tarot. Las cartas del tarot no es casualidad que salgan de cierta manera. No es casualidad que el tarot permanezca por tantos años, tantos cientos y miles de años, permanezca y que esté en la humanidad. Por algo es que permanece. Por supuesto que trataron de acallarlo, pero es parte de un proceso donde la intuición es muy importante. Donde puede desarrollar lo intuitivo es muy importante. Bueno, en todo caso, otra vez vemos lo de la intuición. Yo voy a incluir un temita de la intuición más adelante. El yo surge del sí mismo. El sí mismo es lo unido, es lo que no tiene separación. Es lo que tiene lo sagrado y lo mundano en sí. Y el yo surge del sí mismo. En cambio el ego surge de la ilusión de algo. El yo es lo que carga de vida a lo interno. Es identidad espiritual. El ego es una identidad ilusoria. La identidad espiritual, el contacto con lo espiritual, está en el yo. Y yo entiendo que lo espiritual no puede ser mejorado. No se puede trabajar lo espiritual, porque ya es perfecto, ya es completo, ya no podemos hacer más nada en eso. No lo podemos perfeccionar. Si queremos perfeccionarlo, lo arruinamos. El ego cree que puede hacer algo por lo espiritual. El yo solo lo descubre. Al descubrirlo,
se presenta una luz en nosotros que es muy distinta a la luz del ego. ¿Se entiende eso, no? Si no entienden, preguntan. El yo es el que da significado a lo que percibe la conciencia. Hace un rato yo le decía, si le hablan en japonés a ustedes, no entienden nada. Para ellos sí tiene significado, para nosotros no tiene significado. Bueno, de donde surge eso que le da significado a la cosa es desde el yo. Que después, cuando ese significado pasa por el ego, se produce la degradación. Y como en esta experiencia de este mundo, todo pasa por el ego, todo se degrada. Aún los propósitos más nobles, todo se degrada. ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque nosotros tenemos que redescubrir el yo. El yo se redescubre, siempre tengo que volver a redescubrir. Lo que permanece, la permanencia, eso pasa a ser del ego. En cambio el yo es siempre nuevo. Es una redundancia, si siempre nuevo, ¿no? Sí. Pregunto, ¿yo soy es en nosotros? Sí. Eso es en nosotros. Bien, seguimos. Interesantes los datos hasta ahora, ¿no? Sí. El yo se manifiesta en el silencio interior. En cambio el ego, el pavo, se manifiesta en levantar polvareda, En mostrarse. en mostrar, exactamente. El yo se manifiesta en el silencio.